Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. Bueno, el día finalmente llegó. Llegó el día en el que vamos a repasar los discos más destacados publicados en el año 2022, el año anterior a este, puesto que ya estamos en enero del 2023. En últimas serán los discos que más me gustaron y la dinámica de esta lista va a ser similar a la lista del año pasado, a las listas del año pasado. Porque al igual que hice el año pasado, voy a hacer dos listas. Esta primera que están viendo en este momento, de mis 30 discos favoritos dentro de los mundos del rock y del metal. La lista más importante, la lista más larga, la lista más completa. No solo porque en el canal nos dedicamos específicamente a esos tipos de música, sino porque al ser la música en la que tengo un poco más de experticia, pues no solo escuché más discos, sino que tengo un poco más que decir al respecto. Posteriormente, espero no más tardar de la semana después de publicar este video, se publicará una segunda lista con mis 10 discos favoritos por fuera de los mundos del rock y del metal. Y una vez sea publicada esa segunda lista, dejaré en la descripción de los videos y en las redes sociales también las listas de mis canciones favoritas del año, al igual que la imagen del collage o el topster con los 40 discos combinados, los 30 de estas listas, los 10 de la próxima. La única diferencia que habrá, sin embargo, es que este año, a diferencia del año pasado, no tuve el tiempo para guionar el video, así que vamos a improvisar un poco. De todas maneras, espero no solo hacerlo bien, sino que se mantenga dentro de un tiempo razonable. Obviamente es un video más largo, pero definitivamente más largo de lo acostumbrado, pero definitivamente espero ser conciso en cada una de las palabras que escoja para describir cada uno de los geniales discos que están en esta lista. Por último, y antes de empezar, claramente no logré tener el tiempo suficiente para haber escuchado todo lo que hubiera querido. De hecho, siempre termino el año así, desde que tengo el canal, apurándome a escuchar los discos que no alcancé a escuchar, los discos que debía repasar para la lista, y siempre me tocó sacrificar discos. No solo dejar de escuchar discos que quería escuchar o no escucharlos directamente, sino además dejar discos también geniales que quería que estuvieran en esta lista, pero lamentablemente, como la tenía que reducir a 30, no alcanzaron a estar. Una última aclaración, la más obvia, pero no está nunca de más mencionarla. Esta es una lista de mis discos favoritos. El orden en el que estarán y la escogencia de los discos dependieron de qué tanto los disfruté. Así que bueno, sin más preámbulos, no le demos más vueltas a esto. Estos fueron mis 30 discos favoritos dentro de los mundos del rock y del metal. En la posición número 30, iniciando esta lista, tengo a la banda Candy con su disco Heaven is Here. Cuando pensamos en el metal, en algún género del metal, combinado con elementos de la música industrial, con elementos del noise, normalmente pensamos en ciertas bandas dentro de los mundos del black metal y del death metal, por ejemplo. Sin embargo, no es muy común pensar que estos efectos sonoros y estas influencias sonoras se den dentro de un disco de metalcore. Porque Heaven is Here es un disco de metalcore muy ruidoso, y no solo ruidoso por tener una producción ruidosa que a veces recoge un poco el espíritu del metalcore original, que era mucho menos pulido, mucho menos melódico, sino que cuando hablamos de música ruidosa o de elementos ruidosos de noise, estamos pensando en que directamente este disco tiene elementos de noise, tiene power violence incluso, en menor medida por supuesto. Tomen por ejemplo la última canción, una masa de sonido infernal, destructor. Definitivamente un disco peculiar para su estilo. No es muy común ver este tipo de experimentación dentro del metalcore, a pesar de que el metalcore sí tiene cosas en su interior muy interesantes, así que no pasen por alto esto. Una curiosidad de la cual se saca un gran disfrute. Continuando en el puesto 29 tenemos a la banda Birds in Row con su disco Grease Claim. Básicamente lo que tenemos acá es un disco en esencia de screamo. Tenemos la pesadez vocal, la angustia vocal propia del screamo, esas guitarras filosas y puntudas, el dinamismo rítmico. Y una de las cosas también que destacan a mi modo de ver mucho en este disco es la forma en la que se emplaza el disco, cómo las canciones se van comunicando entre sí, se van conectando entre sí, hacen que este disco no solo sea un disco conciso, directo, emocionalmente punzante, sino que además sea musicalmente muy bien pensado, y en esa combinación me parece que lo convierte en un disco de screamo muy destacado dentro del año. Por eso está en la posición número 29. Continuando en la posición número 28 tengo el disco Methempiric de la banda Null. Este es un disco absolutamente devastador, fácilmente el disco más pesado dentro de esta lista. Lo que tenemos acá es
la violencia de un grindcore, del más sucio y desquiciado, embardunado con elementos por supuesto de death metal, a veces acercándose entonces más al death grind, pero sobre todo con un juego de cuerdas que por momentos se hace tan intrincado y pristino que raya en el madcore. Un disco avasallante, abrumador, que te pega y no te suelta en ningún momento. Es un ataque constante, tiene muy pocos momentos de descanso, pero al mismo tiempo es conciso para que nos sepamos que aunque nos han dado una paliza, vamos a salir rápido de ellas, simplemente para volver a darle play al disco, que nos vuelvan a noquear con la pared de sonido que es este disco. Una salvajada, definitivamente. Los que les guste este tipo de sonidos, no dejen pasar por alto este disco de Null. Continuando en la posición número 27, tenemos el nuevo disco de una banda legendaria. El más reciente lanzamiento de Immolation, titulado Acts of God, nos muestra que básicamente confirma que Immolation es una de las bandas más consistentes en la historia del death metal. No solo una de las bandas más influyentes, por lo que hicieron en su época clásica, sino que nos muestran que a lo largo de los años se han mantenido con una consistencia tal que la convierte en una de las bandas más dignas del género. El sonido de Immolation, ese death metal crudo, muy influencial para lo que posteriormente, hoy en día se está entendiendo como dissonant death metal, está presente. Es técnico, pero sin caer en lo ultraprocesado muchas veces del sonido, sino manteniendo tanto en lo vocal, con las excelentes voces de Ross Dolan, como en lo instrumental, la densidad, la oscuridad y la malignidad de este tipo de sonido. Alguien podría decir que quizás le sobraron un par de canciones, una o dos canciones a este disco, pero en suma confeccionan un álbum conciso, directo, que nos presenta todo lo mejor que hace Immolation, incluso a la altura de muchas bandas que se acercan a este sonido. No solo Immolation son partícipes y en gran parte creadores de la identidad de un sonido, sino que nos muestran cómo se hace y cómo se debería seguir haciendo. Impresionante disco de death metal, impresionante banda Immolation, no decepciona. En el puesto número 26 para mí se encuentra el disco Nova de la banda Sylvain. Este proyecto de una sola persona, de una chica, nos muestra un disco potente en muchos sentidos. En sentido emocional, porque es una muestra esencialmente de black gaze, pero muy enriquecida por elementos del ethereal wave, que es un mundo musical ajeno al metal, como también sonoramente, la paciencia al construir las canciones, esa filosofía post-rockera al construir canción, y los clímax a los que alcanza a llegar con la preciosa voz, a su vez desgarradora voz de esta chica, hacen de este disco todo un viaje emocional, al mismo tiempo que lo suficientemente dinámico como para mostrarnos tanto el lado oscuro como el lado visceral de la psique humana. Impresionante lo que hizo Sylvain con este disco, impresionante lo que hace esta chica, y es por eso que lo tengo en esta lista. Y hablando de potencia y desgaste emocional, en la posición 25 tenemos a la banda Gillian Carter con su disco Salvation Through Misery. Qué puñalada es este disco, no lo puedo describir de otra manera. Tenemos un disco que también tiene mucho screamo, pero es mucho más violento. Lo vuelve en esencia un disco de emo violence, y aunque el emo violence es un género que tiene obviamente sus raíces y extiende sus influencias dentro del mundo del punk, este disco es tan intenso, tan violento, que raya en el metal. Aquí encontramos incluso el empleo de blast beat a lo largo de un par de canciones. Es como si tomáramos la efervescencia emocional de la banda que hablamos previamente, con la angustia de la banda Bursting Road, de la cual mencionamos también un par de puestos atrás, y con algo de la violencia, gran parte de la violencia de Null, del disco de Null que mencionamos también. Este disco es como un hijo de esos tres, recoge mucho de esos mundos. Es un disco pesadísimo, apasionado, enojado todo el tiempo, pero también logra ser muy melancólico, y en esa combinación logran un trabajo fantástico que, a pesar de lo conciso y corto que es extraordinario, fenomenal, genial disco de Gillian Carter. En el puesto 24, y hablando de bandas consistentes y muy establecidas en un género, tengo al último lanzamiento de la banda Blind Guardian, de la banda de power metal Blind Guardian, titulado The God Machine.
¿Qué te podemos decir de Blind Guardian? Muchas de las cosas que dije hace un momento de Immolation se aplican dentro del contexto del power metal a Blind Guardian. Una banda que supo no solo presentar en su época power metal muy adelantado, en una época muy temprana, sino que se han mantenido consistentes, incluso variando levemente la fórmula. Y a pesar de que alguien podría argumentar que sus dos discos pasados fueron pequeños tropiezos en su carrera, sin decir que esto implique que fueran malos, The God Machine es una vuelta de tuerca al sonido de Blind Guardian y un retorno a lo que ellos mejor saben hacer. Ese power metal pomposo, épico, energético, con ese sonido triunfante, esa aura triunfante y fantasiosa. Los coros atrapantes, siempre el juego de coros, la forma en la que estructuran los coros y las líneas vocales que se utilizan en los coros siempre han sido una marca distintiva de Blind Guardian, sobre todo desde Somewhere Far Beyond hacia adelante. Y esa incorporación de elementos sinfónicos, de las pequeñas estructuraciones progueras dentro de su sonido, pero con el filo del power metal, hacen que este disco sea muy sólido dentro de la discografía de Blind Guardian, un gran retorno de la banda, y nos sigue mostrando, al igual que Immolation, que son maestros en lo que hacen. Así que, ¿qué más le podemos decir a estos grupos? Sólido, muy sólido disco de esta banda alemana. Avanzando al puesto número 23, en esta oportunidad nos vamos a tierras francesas para hablar de la banda Vehemence y su disco Ordalies, creo que se pronuncia así, puesto que cantan, creo que en esa totalidad en su idioma natal, en francés. Esta es una banda que se mueve dentro de los terrenos del black metal, específicamente dentro del black metal melódico. Las canciones son bastante largas, ambiciosas, y aunque recogen muchas influencias de actos clásicos del género, lo que más destaca de esta banda y lo que particularmente me llamó poderosamente la atención de este disco son los elementos folk, pero la forma en la que los emplazan y los usan dentro de Vehemence, porque no es nuevo que una banda de black metal incorpore elementos de folk dentro de su sonido, pero la forma en la que los incorporan, esa forma como medieval, esa instrumentación medieval, pero con ese filo tan salvaje que caracteriza su música, hicieron de este disco, como disco de black metal sólido, pero como disco de black metal, con esas incursiones sofisticadas dentro de los elementos folk, muy destacable. Los fans del black metal y los fans de este tipo de revolturas musicales dentro del black metal no pueden dejar pasar por alto este disco. Regresando al mundo del punk, en la posición número 22, tengo uno de los discos más destacados dentro de este mundo musical y que algunos de ustedes probablemente ya le echaron una oída. Y estoy hablando del disco Diaspora Problems de la banda Soul Glo. Si quisiéramos simplificar este disco, diríamos simple y llanamente que es un disco de hardcore punk, hecho y derecho. Sin embargo, es una etiqueta que, por las influencias menores que incorpora en varias de las canciones, se queda bastante corta, porque en este disco nos encontramos incluso incursiones en el rap rock, momentos muy ruidosos, tirando directamente al noise rock, a veces la fiereza emocional de un screamo, y dentro de un disco que en su poco tiempo, con sus muchas canciones, cortas en su mayor parte, por supuesto, hacen muchas cosas. Este disco, para ser de hardcore punk, es de los discos más ambiciosos que ha habido en el hardcore punk en los últimos años. Y es por eso que destaca tanto. No solo eso, sino que obviamente el lirismo es algo a lo cual uno también, si le presta atención, puede extraer mucho de allí. Porque si bien es un disco que en su mayor parte se orienta temáticamente a las sensaciones y a la expresividad emocional, esta expresividad emocional tiene en muchos de los temas implicaciones políticas muy importantes. No es un disco directa y exclusivamente político a mi modo de ver, pero sí con muchas implicaciones en esos mundos. Y eso hace que como convivan los mundos de lo personal y lo político muy bien también dentro del lirismo de Soul Glo. Así que fans del punk no pueden dejar pasar por alto esto. Es un disco que no se puede ignorar, sencillamente es muy ambicioso para lo que se propone. En la posición número 21, avanzando, tengo un disco que no me esperaba que hubiera estado en esta lista siquiera. Y estoy hablando del más reciente disco de la banda Animals as Leaders, el disco titulado Parresia o Parresia. No me esperaba que estuviera en esta lista, puesto que el sonido de Animals as Leaders es tan específico que entiendo que no es como del agrado supremo de todos. Y yo, como siendo uno de ellos, siempre he respetado ese metal progresivo muy gentesco, muy técnico, muy sofisticado en lo instrumental de la banda, pues liderada por el señor Tosin Abasi. Sin embargo,
dado que pues no hay líneas vocales y no es que esto sea un problema intrínseco. Admiraba más la música y las cualidades de los instrumentistas más de lo que me gustaba, la verdad. No lograba conectar del todo con la propuesta sonora de Animals as Leaders. Y este puede ser un disco que, al llegar a escucharlo sin mucha esperanza, me llegó a sorprender. No se sale de la línea de Animals as Leaders. Seguimos teniendo esta música instrumental muy técnica con una influencia del jazz sobre todo en el apartado de cuerdas, rítmicamente compleja. Sin embargo, los paisajes sonoros, las líneas melódicas cuando las había, y supieron atraparme en muchos momentos y supieron sacarme más de una sonrisa. No solamente me despertaron el intelecto en esta oportunidad Animals as Leaders, sino que me despertaron también un poco el sentimiento, y es por eso que está en esta lista y en esta posición. Y llegando a la posición número 20, en esta oportunidad posiciono al disco Celebrity Therapist de la banda The Callous Daoboys. Bueno, esta es una banda reciente de Mathcore. Este apenas es su segundo disco. Sin embargo, me parece una de las propuestas más interesantes dentro del Mathcore, por lo menos del año pasado, porque ciertamente el Mathcore, a pesar de que es un género todavía relativamente joven, ya se han explorado muchas facetas de su sonido. Y no voy a decir que este sea un disco que esté revolucionando nada en el Mathcore, por supuesto, pero a pesar de que su centro estético sigue estando dentro del género del Mathcore, y por lo tanto tenemos todo lo errático que es el Mathcore, lo salvaje, lo ecléctico, lo rítmicamente impredecible y lo agresivo que es el género, al mismo tiempo, más que en su disco anterior, que era mucho más directo, en este disco la banda The Callous Daoboys se permite jugar mucho con las estructuras. El caos lo controla muy bien por momentos, pasando por momentos más melódicos, pasando por momentos disonantes desde luego, técnicos, pero también juguetones y con un sentido del humor no solo en lo lírico, sino además en lo musical, que demuestran una banda que simplemente parece ser de un grupo de amigos que la pasan muy bien. Me recuerda un poco a la evolución que tuvo Dillinger Escape Plan en su momento, por supuesto la banda más importante a mi modo de ver dentro de la historia del Mathcore, cuando fue pasando, después de su debut descontrolado y maniático, como fue pasando por etapas en las que incorporaba elementos de post-hardcore o de metal alternativo. The Callous Daoboys parece un hijo de un Ironworks, por ejemplo, a veces un hijo de un One of Us is the Killer. En fin, disco genial de Mathcore, dinámico, diverso, interesante. Seguimos avanzando en esta lista y en esta oportunidad en el número 19, un disco muy diferente al anterior. Estamos hablando del disco Labyrinthitis de la banda Destroyer, un título un poco complicado. Debo confesar que esta es mi introducción a la banda. Sé que su discografía es abundante, que han publicado previo a este y que se han movido por varios terrenos. Sin embargo, en este disco, cuyo título ya no voy a intentar pronunciar nuevamente, aterrizamos en un disco atmosférico, juguetón por momentos, de art rock, con elementos de new wave, con elementos también de algunos géneros del pop. Incluso en un momento llegué a dudar de incluirlo en esta lista de mejores discos de rock y de metal, porque a veces era muy pop para ser rock. Sin embargo, me parece que recoge muchos de los actos clásicos del art rock, sobre todo el new wave me parece, pero lo complementa con una aproximación rítmica bastante interesante, diversa, electrónica por momentos. Los juegos en el teclado, las líneas de teclado son geniales en este disco, puede ser lo que más me gustó. Son capaces de ir mutando en función de las necesidades de la canción, que es un disco muy diverso, para decirlo por ahí derecho, en donde presentan las atmósferas que tienen que presentar cuando las deben de presentar, los pasajes más densos, los pasajes más etéreos, o directamente las líneas melódicas en donde se acercan al lenguaje de la guitarra. Quizás, aunque me pareció que tenía mucha personalidad el vocalista y esa aproximación lánguida, poco técnica, me pareció que le da mucho carisma, quizás un vocalista un poco más teatral, ¿no? Le hubiera hecho también mucho favor al disco y hubiera contribuido a que enalteciera más esas partes más vívidas rítmicamente. Pero más allá de eso, y nuevamente, sin el conocimiento de cómo encaja este disco dentro de la discografía de la banda, un disco muy entretenido de rock que te va a sacar una sonrisa sí o sí. No hay manera en la que no te saque una sonrisa este disco. Moviéndonos cada vez más cerca de la mitad de la lista, en esta oportunidad en la posición número 18,
Coloco un disco muy aclamado dentro del mundo del metal, que fue el último disco de White World, el disco False Light. Bueno, White World ya venía presentando música interesante, muy propositiva en sus dos discos anteriores, sobre todo el anterior, Love Exchange Failure. En este disco, sobre todo dentro de los mundos del black gaze, con diversas influencias. En este disco, sin embargo, dejan un poco de lado el black gaze, se meten más de lleno dentro del black metal y específicamente dentro del black metal atmosférico, pero eso no implica que hayan dejado de lado aquello que los hizo tan extraordinarios también, o gran parte de lo que los hizo tan extraordinarios es esa incorporación de distintos elementos, desde el dark jazz, con esas líneas de saxofón muchas veces tan frías, oscuras y tétricas. Elementos de post-metal a la hora de construir canción, son la mayor parte de canciones largas que pasan por muchas etapas, que van construyendo intensidad de manera muy inteligente, a su vez que elementos progresivos, como por ejemplo la diversidad vocal. Aquí no solo son los gritos típicos de black metal, sino las voces limpias, muchas veces partes vocalizaciones incluso casi narradas. En fin, nos muestran un disco diverso, muy inteligente. Sigo creyendo, me parece que la propuesta de su disco anterior es un tanto más propositiva, un tanto más innovadora, y aquí, aunque mantienen, como les digo, muchas de las cosas que los hicieron extraordinarios, están todavía dentro de un terreno, o en este disco se metieron dentro de un terreno un poquito más tradicional dentro del black metal atmosférico. De todas maneras, insisto, este disco tuvo muchos reflectores, merecidamente, porque es un disco sencillamente extraordinario dentro del black metal. Y hablando de black metal, en la posición número 17 tenemos una banda que, bueno, decirla de black metal es muy poco descriptivo, pero que ciertamente tiene mucha influencia del black metal atmosférico. Sobre todo estoy hablando de la banda Brie o Brie, con su disco Corpos Transparentes, una banda de Brasil. Y de verdad este es uno de los discos más únicos a nivel sonoro que escuché dentro del año, por lo menos dentro de estos mundos del metal, porque básicamente es un disco que se compone de una sola canción de 36 minutos y que, aunque como concepto podríamos decir que tampoco es algo que nunca se haya hecho antes. Digamos, hay discos de canciones mucho más largas o discos compuestos por una sola canción aún más larga. La verdad es que lo que hacen dentro de una sola canción de 36 minutos, todos los mundos a los que se traslada esta canción disco son sencillamente extraordinarios, porque, como les digo, la influencia de black metal atmosférico está claramente allí, pero tienen el tiempo para pasar por muchas etapas, atmosféricamente etapas diversas, rítmicamente etapas diversas de este disco. Y una de las cosas que más me gustó y que más lo hicieron únicos es que por momentos tiene influencias del drum and bass, del breakbeat. De repente estás escuchando una batería orgánica haciendo un blast beat y de la nada te están haciendo unos breaks electrónicos. Y la forma en la que los introducen, cómo los incorporan a la mezcla de tal modo que se conecte todo de manera tan orgánica, es una de las cosas que más me sorprendió de este disco. Sencillamente único en esa propuesta. Me emociona, teniendo en cuenta que es un disco debut, a los caminos que los pueden llevar, porque tienen espacio para crecer mucho más dentro de estos mundos sonoros que buscan incorporar al black metal. Sorprendente, ¿verdad? Uno de los discos que más me sorprendió en el año, Corpos Transparentes de la banda Brie. Continuando, ahora en la posición 16 y regresando a tierras francesas, tengo el más reciente disco de la banda Celeste, titulado Assassines, supongo que se pronuncia así. Bueno, esta banda por momentos se movió en los terrenos del punk, específicamente del post-hardcore, pero siempre tuvo ese aire medio black metalero por momentos, y la densidad sonora, sobre todo la densidad en riffs del sludge metal. En este disco se meten mucho más de lleno, creo que incluso probablemente más que en toda su carrera, dentro del sludge metal, y particularmente dentro del sludge metal más atmosférico, pero esa suciedad y ese carácter poco preocupado por la forma característico del sludge metal, y a la construcción de canción ambiciosa y densa del atmosférico sludge metal, le mantienen ese tinte de black metal en las voces, en muchas líneas instrumentales, específicamente en los apartados rítmicos donde es más intenso, o en las líneas de cuerda, en las líneas de guitarra, cuando se ponen también más tendientes a utilizar los recursos del black metal. Es un disco que increíblemente logra ser muy depresivo por momentos, transmite una atmósfera de ansiedad y de soledad, pero al mismo tiempo es tan agresivo y tan pasional
tanto por las líneas melódicas como por las voces, que conjuntan, creo que, un menjurje de ambientes que crean que crean un disco muy dinámico, muy interesante. No incorporan sonidos extraños ni elementos de géneros ya no conocidos, pero en esa combinación en específico me parece que sí es una banda que destaca bastante, y este disco fluye como el agua, de allí que lo tenga en este punto de mi lista. Y con eso aterrizamos a la mitad de la lista, y en la mitad de la lista, o sea en el puesto número 15, tengo al disco The Eileen Facade de la banda Aeviterne, creo que se pronuncia así. Un disco debut, para ser debut, muy interesante. Sin embargo, este disco se mueve en unas aguas que cada día son más claras para todos nosotros, porque en los últimos años hemos visto cómo, sobre todo en los últimos 5 años, cómo se ha inundado la escena del metal, o al menos han aparecido bandas preponderantes de lo que estamos empezando a llamar dissonant death metal, y este disco se nutre mucho de ello. Los pasajes armónicamente densos e indescriptibles por momentos, lo intrincado en cuerdas, lo oscuro, lo maniático, es algo que está aquí. La estructuración de canción, sin embargo, a veces va un poco más allá y juegan con la variedad rítmica. No simplemente hacen que su música dependa todo el tiempo de esas disonancias. Y aunque alguien podría decir, y yo entre ellos, que a veces el disco cae un poquito en lo unidimensional, y es la razón por la cual no está más arriba, a pesar de que la propuesta sonora me pareció extraordinaria. Me parece que se sigue sosteniendo como un disco muy destacado dentro de estos mundos y una escucha obligatoria para los que están montados en este caballo de estos nuevos géneros, de estos nuevos sonidos que se está trayendo a la escena por tantas y tantas bandas. Sin embargo, me parece que en su propio derecho hicieron un disco destacadísimo, muy sólido, y para hacer un disco debut hay que quitarse el sombrero. Avanzando y ya escalando a la parte alta de la lista, en la posición número 14 tengo al disco Unison Life de la banda Brutus. Bueno, nuevamente volvemos al mundo del punk, y en esta oportunidad para hablar de un disco, de uno de esos discos que han venido siendo recurrentes en muchas bandas últimamente, y son estas bandas que combinan el post-hardcore con el post-metal, como a ese filo y a esa propuesta y ese carácter rítmico intrincado del post-hardcore, llevando los principios del hardcore punk mucho más allá, en términos rítmicos sobre todo, junto con la forma más paciente, atmosférica, elaborada, ambiciosa, alargada, cinemática de construir canción del post-metal. Ha sacado discos increíbles. El año pasado, por ejemplo, dentro de este mundo también tuve uno de mis discos favoritos, el disco de Devil Sold His Soul, y en esta oportunidad Brutus hace lo mismo con Unison Life. Es tremendo lo que fue creciendo este disco en mí, y cómo ese carácter introspectivo y melancólico, pero a la vez furioso y energético, sobre todo provisto por las vocales de esta chica, cómo fue creciendo, cómo me fue generando tantas sensaciones, sobre todo ese carácter agridulce en la dualidad de cómo sentir la furia, la rabia, lo maniático, y de un momento para otro lo calmo, lo melancólico, lo reflexivo hacia el interior, ahondado por esos pasajes en los que el post-metal allí informa mucho más etéreos, mucho más transparentes emocional y sonoramente. Muy bien articulado este disco, un carrusel de emociones. Fenomenal. En la posición número 13, un disco del que se habló mucho también, pero a mi modo de ver se tuvo que haber hablado incluso más. Porque en la posición número 13, para mí en mis gustos se encuentra el disco de la banda Ashen Spire, Hostile Architecture. Este es uno de los discos más ambiciosos de esta lista. En sentido estricto podríamos decir que es un disco de metal experimental, de avant-garde metal, pero obviamente cuando se trata de este tipo de géneros hay que ir sacándole poco a poco las capas a la cebolla, porque este disco tiene mucho que ofrecer. Por supuesto, es experimental, es progresivo por momentos, tiene mucho prog metal, es épico al mismo tiempo que ruidoso, es poético al mismo tiempo que maniático, es oscuro al mismo tiempo que por momentos es triunfante, y sobre todo tiene ciertas características muy distintivas. Además de esto, la incorporación de vientos sobre todo es extraordinaria, cómo se une a la mezcla tanto en términos sonoros como en términos
de composición de manera tan fluida, de manera tan precisa, que le dan un carácter muy especial. Una de las cosas que me gusta cuando, o mejor dicho, primero, una de las cosas que no me gusta cuando muchas bandas dentro del metal incorporan instrumentos adicionales, es que como que simplemente suspenden la canción para que estas añadiduras sonoras tengan su espacio como un momento que a veces se siente externo a la canción y se regresa al sonido habitual de lo que sea que estén haciendo estas bandas, bien sea death metal, black metal, etc. Pero una de las cosas grandiosas de muchos grupos, a decir verdad, y en este caso específicamente de Ashen Spire con Hostile Architecture, es que todos estos arreglos instrumentales adicionales siempre son partes integral de la canción. A veces incluso juegan al unísono, en la misma liga que las guitarras, en la misma liga que las voces. Y otra de las cosas que lo hacen muy particular es que este puede ser, para mí, dentro del metal, puede ser, al menos de aquellos discos que les presté más atención en ese sentido, el disco más interesante en términos líricos. Cuando pensamos en el concepto de ciudad, sobre todo visto desde un punto de vista histórico, como las ciudades, especialmente de donde ellos vienen, del Reino Unido, cuna de la Revolución Industrial, cómo se construyen con cierta lógica, cómo se emplazan ciertos lugares de manera consciente y necesaria, porque para, por ejemplo, aislar y emplazar y retener a personas de clases desfavorecidas, como el ambiente hostil que se presenta precisamente para las condiciones de vida en muchas de la forma en la que se estructuran las ciudades, son reflexiones que vemos a través de las letras de este disco. Aparte tienen un lirismo muy complejo, muy elaborado. No es simplemente la expresión de la rabia o la inconformidad, sino en muchos puntos el análisis sociopolítico de las condiciones hacen de este disco extraordinario también en ese nivel. Es mucho más, tiene mucho texto, por ende, tiene mucho texto, casi todo el tiempo está cantando el vocalista, o casi a veces más bien recitando, dándonos una lectura, dándonos una clase básicamente. Pero todo eso hacen de este disco único. La verdad es que es un disco absolutamente único, es de los discos más precisos e identitarios dentro de esta lista. Por eso, pues, si les gusta la música así de ambiciosa, no pueden ignorar o creer que no existió este disco. Tienen que escucharlo. Dando un paso hacia adelante a la posición número 12, vamos con un disco que en cierta medida tiene que ver con el disco anterior. Y estoy hablando de otro disco debut impresionante, probablemente mi disco debut favorito del año, el disco God's Country de la banda Chad Pile. Bueno, estos americanos nos trajeron uno de esos discos que a los que les gusta la música desquiciada, densa y ruidosa tienen que amar, porque básicamente nos encontramos un disco de noise rock que podría haber hecho Steve Albini en los 90, o al menos producido por Steve Albini en los 90, pero con la densidad, la furia y la pesadez del sludge metal, no de la atmosférica sludge metal, no, directamente de la pesadez del mismo sludge metal. Este es un disco también muy informado por la música, por el metal industrial. Sobre todo las primeras dos canciones me recordaron mucho a Godflesh, y por ende esto ya da muchas pistas de lo que se van a encontrar si escuchan este disco, o de lo que se encontraron si es que ya lo escucharon, como probablemente algunos lo hicieron. Y es este trabajo ominoso, tétrico, malsano, pesado sin lugar a dudas. No se acelera tanto, no es un disco que se apure en mostrar la violencia. Muchas veces asociamos, sobre todo cuando hablamos de discos de metal o discos asociados al metal, asociamos la violencia, la pesadez con la velocidad. Y este disco nos muestra que se va más por la densidad sonora, por el caos de las riffs, por el peso titánico de la base rítmica. Y nuevamente, y esto es en parte lo que lo conecta con su disco anterior, por su propuesta lírica. Aquí mucho más clara, porque por supuesto están los gritos desquiciados, al igual que las voces más limpias y recitadas, no melódicas. Por supuesto aquí no nos vamos a encontrar melodía, pero sobre todo el vocalista de esta banda también presenta un discurso anticapitalista, urbano, que también tiene que ver con la vida en la calle. La canción Why, por ejemplo, una de mis canciones favoritas del año, girando en torno al problema de las personas sin vivienda en Estados Unidos, o sea, un problema real, de la vida real. Aquí, obviamente, no con la sofisticación lírica
de un Ashen Spire previamente, pero más efectivo, si se quiere, a la hora de expresar la inconformidad y la negación ante las condiciones dadas. Entonces ese mensaje más directo, más crudo, más visceral, concordante con el tipo de música, hacen de este disco una declaración de principios y marca un statement, digamos, un testamento de lo que debería ser la música urbana, si es que tuviera algún sentido esa expresión. La música que habla de la calle y en la calle. Extraordinario, fenomenal disco de Chad Pile. Llegando a la posición número 11, tenemos que hablar de una banda que, como dijo Pitchfork en alguna reseña, se volvió un trabajo a tiempo completo. Estoy hablando nada más y nada menos que de King Gizzard and the Lizard Wizard. En esta oportunidad, de los 4 discos que publicaron este año, escogí Omnium Gatherum para esta posición. Bueno, yo no sé qué más decir de King Gizzard and the Lizard Wizard. No sé con qué van a salir, no sé ni cuándo van a salir, porque no se sabe cuándo sacan discos, sino que de repente sale un disco de King Gizzard, ni con qué van a salir. Y cuando llegó Omnium Gatherum, que yo pensé inocentemente, estúpidamente, que iba a ser el único trabajo publicado de King Gizzard dentro del año, dije, qué manera tan genial de mostrar su propuesta en un año. Porque Omnium Gatherum es un disco muy ambicioso de King Gizzard. Y esto no es decir poco dentro de la carrera de King Gizzard, lo saben, dentro de los no sé cuántos, 20 y tantos discos que tiene, dentro de los distintos géneros, paradigmas, mundos musicales, influencias que ha tocado, dentro de la diversidad de su sonido, Omnium Gatherum es uno de los discos que más recapitula muchas de las etapas de King Gizzard. Los momentos más melódicos, más psicodélicos, más garajeros, más pesados, las influencias del pop psicodélico, del rock psicodélico, del metal, específicamente del stoner metal, están presentes, de la neopsicodelia, del jazz, pero además se atreven a presentar, sobre todo en un par de temas, incursiones hasta en el hip hop. Hay un par de canciones aquí que son casi sacadas de los Beastie Boys. Ese es Stu Mackenzie rapeando. ¿Qué más le falta a King Gizzard para presentarnos? Alguien podría argumentar, sin alejarse mucho de la realidad, que quizás en la magnitud de este disco, 80 minutos, algo le sobraba, tal vez. Pero por su carácter recopilatorio, por su extrema ambición, por la diversidad de su composición interna, yo creo que este es uno de los discos más destacados de King Gizzard and the Lizard Wizard, que no es decir poco, y por todo eso, se merecen estar en mi lista. Llegamos al top 10. Top 10 de mejores discos para mí dentro de los mundos del rock y del metal en el año 2022. Y arrancando este top 10 en la posición número 10, tengo al disco Fit for an Autopsy, el disco On What the Future Holds. La verdad es que el deathcore ha tenido una historia medio complicada. Sin duda fue muy interesante y muy propositivo al momento de su surgimiento por allá en los 2000, sobre todo en la segunda parte de la primera década de los 2000. Pero el género parecía que no podía dar mucho más de sí, que se estancó dentro de sus propios clichés, que se hizo una parodia de sí mismo. Afortunadamente, en los últimos años, sobre todo, los últimos 5 o 6 años, hemos tenido un resurgimiento de muchas bandas que nos están demostrando que el deathcore, lejos de convertirse en lo que parecía que se iba a convertir en un género meme prácticamente, todavía podía dar mucho de sí. Y me parece que Fit for an Autopsy fue una de esas bandas, es una de esas bandas que en los últimos años y sobre todo en sus últimos lanzamientos ha mandado la parada en ese sentido. Se ha diversificado el deathcore, se ha ido a otros terrenos. Particularmente lo que hace Fit for an Autopsy y lo que hace aquí en On What the Future Holds es que nos presenta un deathcore bastante diverso en términos rítmicos, bastante ambicioso en las estructuras, en los ambientes sobre todo, y muy preciso a la hora de presentar esa emocionalidad más personal, pero sin caer digamos en el infantilismo que caía mucho deathcore, sobre todo en su época original. Es muy autoconsciente este disco. Por momentos es muy grubero, a veces se siente influencia en ciertos momentos de bandas como Lamb of God o incluso Gojira en sus momentos más pesados.
pequeños elementos de metal alternativo. Aquí hay otra de mis canciones favoritas del año, Two Towers. Al principio se siente como una canción de Deftones, básicamente, así de emocional y etérea. Muy diverso el disco, muy entretenido, dinámico y con todo lo que uno pide de un disco de deathcore, lo que lo hace ser un disco de deathcore, diverso en lo vocal. En fin, este disco y esta banda sí de verdad se está convirtiendo en una de mis bandas favoritas dentro del deathcore, precisamente por lo que le trae a la mesa. Una entrega destacada y que nos sigue demostrando que el deathcore todavía tiene mucho más que dar de sí. En la posición número 9 establezco el disco homónimo de la banda, Artificial Brain. Artificial Brain ya con este disco sacó mi disco favorito de la banda hasta el momento, porque desde sus mismos inicios han mantenido más o menos esta postura de hacer lo que nuevamente hoy en día entendemos como death metal disonante, este death metal cavernoso, denso, en donde la tonalidad es como el hilo conductor de su propuesta armónica. En Artificial Brain específicamente además nos encontramos que es salvaje en términos rítmicos, que además es un disco con una producción muy cruda. Por supuesto que en este género no es propio ese carácter ultraprocesado del sonido de otros tipos de death metal de los últimos años. Por supuesto que no, todas las producciones son más o menos directas y el grano, pero me parece que la majestuosidad sonora de Artificial Brain aquí en este disco es de remarcar, porque se suena asquerosamente crudo, casi no hay tratamiento del sonido, y aún así simplemente con la tonalidad y las disonancias de la guitarra más la voz infernal de este tipo, infernal, logran crear esa atmósfera destructiva, futurística, apocalíptica que nos quiere presentar Artificial Brain. Las voces obviamente tienen mucha influencia del brutal death metal, eso sí son ininteligibles, es imposible entender qué se está diciendo, pero sostienen muy bien la oscuridad de este disco. Aparte de eso, me parece que este es uno de los discos más interesantes dentro del mundo del metal cuando se trata de la propuesta armónica. No solo porque el género en sí mismo exige ese nivel de propuesta armónica, sino que si uno le presta atención a las guitarras, cómo van jugando y se van pasando la pelota una a una para generar esas estructuras disonantes y atonales, a mi parecer es de lo más sofisticado que escuché dentro del metal en este año. De verdad la propuesta en cuerdas acá me pareció genial, absolutamente genial. Dentro de la atmósfera de la banda, dentro del sonido de la banda, hicieron uno de esos discos que va a ser muy influyente. No solo está mandando la parada, una de las bandas que está mandando la parada, Artificial Brain, sino que esta es ya una de las mejores expresiones dentro de las bandas que están jugando con esos sonidos. En el puesto número 8, del cual no me lo esperaba la verdad, porque me lo encontré ahí rebuscando en internet, fue el disco Animorphs de la banda Onikbarna. Bueno, en Noruega no solo tenemos black metal, sino que también tenemos esta banda de punk. Específicamente aquí hay post-hardcore desde luego, pero hay una influencia muy grande del garage punk, porque es un disco crudo, rabioso, todo el tiempo está enojado. No estoy muy seguro de cuáles son las razones por las cuales está tan enojado los tipos que hacen esto, porque cantan en su idioma natal y por tanto es inaccesible para mí. Pero musicalmente el nivel de acidez, de energía, la efervescencia rítmica de este disco, casi que no lo encontré en ningún disco de punk. A mí una de las cosas que más me gustó de este disco, por los cuales me pareció tan logrado, fue que en 37 minutos que dura su composición, a pesar de que todo el tiempo mantiene una energía alta, una efervescencia, una impulsividad y una ferocidad, por alguna razón no se me hizo carente de dinamismo o unidimensional. Esto ha ayudado a que, a pesar de su alto ímpetu rítmico, era muy variado. La última canción, por ejemplo, se atreve incluso a emplear el blast beat durante todo su desarrollo, sino que además en cuerdas es muy sofisticado también, porque por supuesto que se defiende en gran parte a través de la furia, a través de la soltura en cuerdas, pero del ruido de esta, porque es una producción muy ruidosa. Pero me recordaba a esos actos clásicos del post-hardcore que eran también tan sofisticados en términos melódicos, como tan preocupados por pensar riffs creativos, líneas de guitarra interesantes, atrapantes. El tipo que canta se desgarra la garganta, por supuesto, y todos, absolutamente todos los integrantes de este disco, de esta banda dentro de este disco, dan todo de sí en cada una de las canciones.
Están locos definitivamente. Y esa locura fue muy bien transmitida. Espectacular disco, no me lo esperaba y me pareció increíble. Avanzando en la posición número 7, ya estamos a puertas de llegar a lo más alto de la lista. Tengo una banda que sí, podríamos decir que también tiene mucho de punk, que también bebe de los mundos del punk, pero ya en este disco nos demuestra que no solo hace, en este caso, post-hardcore interesante, sino así de cerebral, porque estoy hablando del disco The Loser de la banda Gospel. Cuando a mí me hablan de los mundos del post-hardcore y por otro lado me hablan de los mundos del rock progresivo, yo a veces pienso que son dos cosas que en principio parecen inconexas, parece que no cuajaran, no pegaran. ¿Cómo vas a hacer un disco visceral, destructivo y al mismo tiempo que tenga la inteligencia rítmica, la inteligencia melódica, la inteligencia armónica de un disco de rock progresivo? Por supuesto que muchas bandas en muchos géneros nos han mostrado que estas características musicales se pueden conjuntar, pero cada vez se hace más común ver que incluso dentro del mundo del post-hardcore y el mundo del rock progresivo se puede hacer un caldo con dos ingredientes que parecen que lejos de matrimoniarse se divorcian, porque The Loser es un disco que vive con un pie en cada uno de los mundos y no es simplemente que pase brutalmente, estúpidamente de un momento salvaje a un momento contemplativo e instrumentalmente más sofisticado. Es que es una revoltura de emociones, una ráfaga, un torbellino musical en el que estamos tan enojados como estamos serios tocando nuestros instrumentos. Somos tan maniáticos, pero al mismo tiempo somos buenos instrumentistas. Somos abstractos a la vez que crudos y directos. Y hacer esto, por supuesto, nuevamente, se puede hacer, pero hacerlo también. Hacerlo dentro de los mundos del post-hardcore, dentro del mundo del rock progresivo, de una manera tan lograda, y no solo eso, producir tanto a nivel emocional como resultado de esa combinación, hacerlo tan tenso el disco en todo momento, que te pone en el borde de la silla, hacen que Gospel, para mí, haya sacado un disco absolutamente extraordinario. Magnífico la obra de estos muchachos, magnífico. The Loser sencillamente es el único perdedor, es aquel que no escuche The Loser, porque es un disco que tiene mucho por ofrecer, genial, extraordinario. Y hablando de discos que tienen mucho por ofrecer, y particularmente de músicos que tienen mucho por ofrecer, y aunque pasen los años no se cansan de hacer música interesante, en este caso en la posición número 6 decido colocar el proyecto, porque es un proyecto banda, The Smile, con su disco A Light for Attracting Attention. Quizás lo saben, pero por si no, Tom York y Johnny Greenwood a veces se cansan de hacer música interesante y extraordinaria en Radiohead y deciden hacer proyectos alternativos también extraordinarios e interesantes, y uno de esos hijos engendros fue The Smile. Claro, uno podría argumentar que la influencia obvia de Radiohead, pues son los mismos músicos, juega un papel importante dentro de la experimentación de The Smile, pero para nada es un disco que podríamos pensarlo como simplemente un disco más de Radiohead, porque The Smile es un disco muy propositivo de art rock. El art rock en sí mismo es propositivo, pero la diversidad musical que encontramos en este disco, en cada una de las canciones, cómo vamos pasando de mundos distintos de canción a canción y aún así manteniendo un hilo, hacen que nos demuestran lo genios que son estos tipos. Porque acá tenemos canciones que van más hacia el lado, por ejemplo, del art pop, más melódico, más orientado a las voces. Luego nos pasamos a momentos más rítmicamente complejos, más influenciados por el mad rock. Luego nos pasamos a la efervescencia rítmica y al golpeo constante de un post-punk. Y todo eso en un disco que se compone de muchas canciones, que no es muy largo, pero que sabe usar el recurso del tiempo muy bien. Un disco bastante ambicioso para lo que es, pero al mismo tiempo manteniendo esa sobriedad que muchas veces encontramos incluso en el mismo Radiohead, que incluso cuando se hicieron experimentales eran accesibles, eran directos, eran de escucha ligera también. Y The Smile tiene, digamos, esas características generales de Radiohead, pero con su propio toque, su propia distinción.
Y para ser músicos que ya deben estar en sus 50 años y viniendo haciendo música no solo en su banda principal, sino en proyectos alternativos, tan diversa entre sí, cómo supieron como recoger eso en un proyecto como The Smile. Me parece que están cosechando todo lo que han sembrado a lo largo de su carrera, y por eso este disco me parece también extraordinario. Un hijo más de Thom Yorke, adóptenlo, cuídenlo, a ver si crece. Quién sabe qué espera de Smile en el futuro. En la posición número 5, nuevamente tengo uno de los discos favoritos de muchos metaleros. Y estoy hablando del disco Spirit of Ecstasy de la banda Imperial Triumphant. Bueno, ya decíamos en discos anteriores como el de Artificial Brain o el de Aviterne, que estos mundos dentro de la experimentación del death metal cada vez son más frondosos y diversos musicalmente. E Imperial Triumphant puede ser la banda, o al menos top 3 de bandas precursoras que van a la cabeza, que son la punta de lanza precisamente de este tipo de sonidos. Spirit of Ecstasy es un disco extraordinario. Es un disco avant-garde, experimental, con una inteligencia rítmica desbordada. La verdad, esta es una de las propuestas rítmicas más bien pensadas dentro del metal en los últimos años. Disonante, ominoso, caótico, atonal, técnico, pero poniendo este tecnicismo en el contexto de una música que simplemente te desconcerta, te hace pensar por momentos: ¿qué estoy escuchando aquí? Sino más que violencia oral. ¿Qué son estos ruidos? Se pregunta uno al escuchar esto, que me alienan, como que me separan de mi yo. Estos sonidos crípticos que sin embargo me hipnotizan. Es este sonido tan misantrópico que sin embargo cuando uno lee entre líneas, nuevamente en concordancia con algunos discos ya discutidos, es tan políticamente punzante. No tengo muchas palabras para describir Imperial Triumphant, el proyecto Imperial Triumphant y lo particular de este disco. Igual sigo creyendo que su disco anterior, y que también fue uno de mis discos favoritos cuando salió, Alphaville, es muy ligeramente más ambicioso en su composición. Pero este disco no solo vive a la altura del sonido ya propio y característico de Imperial Triumphant, sino que manda la parada para mucho metal moderno. Uno no puede decir que escucha metal moderno si nunca le ha prestado atención a Imperial Triumphant. Entonces no sé qué esperan, sino ir a escucharlo. Ya estamos casi en las puertas del Olimpo, y las puertas se empiezan a abrir lentamente con la posición número 4, y en la posición número 4 otro disco que no esperaba que iba a estar acá, otro de esos grandes descubrimientos de este año, y estoy hablando del disco Close de la banda Mesa. Si mal no estoy, el tercer lanzamiento de esta banda, pero con este los conozco. Cuando fui a revisar las etiquetas y vi simplemente que era un disco de doom metal con una portada un poco extraña, no pensaba que iba a sacar mucho de la escucha de este disco, honestamente. No me imaginé con lo que me iba a encontrar, porque de verdad este es uno de los discos, y esta es una palabra que he usado mucho en la descripción de varios de estos discos que he mencionado en esta lista, pero es porque sinceramente lo creo. Siendo un fan del doom metal, dije, tampoco hay tanto más para hacer en el doom metal, y aunque este disco no reinventa el doom metal para nada, sí es uno de los discos más propositivos que he escuchado en el último tiempo dentro del mundo del doom metal. Porque si queremos escuchar un disco de doom metal, vamos a escuchar muy buenos discos dentro de lo más tradicional del doom metal. Hablo discos sacados en los últimos pocos años. Y cuando escuchamos este disco, vemos que reúne todas esas características, pero este disco da mucho más en su conjunto que lo que da como un simple disco de doom metal. Ese es un disco cuya totalidad es más que la suma de sus partes. ¿Por qué lo digo? Porque ese es un disco que se atreve a tener esos momentos más ligeros del stoner rock. Es un disco que a veces se pone dentro de la vía más clásica, digamos, épica y fantasiosa de un traditional doom metal. Es un disco que tiene tanta diversidad en sus canciones, son canciones tan diversas entre sí que a veces sufre un poco el doom metal de hacerse un poquito unidimensional y parecido unas canciones a otras dentro de sus discos. Y pero este disco es tan diverso en ese sentido que me parece increíble. ¿Cómo es que un disco de doom metal, explíquenme, tiene una canción con blast beat? Cuando el doom metal se supone es la lentitud, la densidad a través de construir pacientemente la música y la repetición rítmica. ¿Cómo un disco de doom metal emplea blast beat y queda tan bien? Y no solo queda tan bien y tan preciso, sino que contribuye a la dinámica
del disco. Difícil de explicar. Como un disco de doom metal es tan además emocional en términos vocales. Que bueno, digamos que esto sí es una característica que tiene mucho doom metal. Pero es la chica que canta aquí. Ha habido muchas vocalistas mujeres a lo largo de todos estos discos que he mencionado. Pero la chica que canta aquí puede ser de mis performances vocales favoritas de todo el metal, de todo el año, de todos los géneros que escuché. Porque es paciente, pero es muy lírica también. O sea, tiene un gran talento vocal, pero tanto carisma que no se queda en la frialdad del talento. Extraordinario disco de doom metal. Mi disco favorito, ya se está volviendo mi disco favorito de doom metal en mucho tiempo, de los últimos 5 años fácilmente. Y pensar que es una banda que apenas está iniciando sus pasos, esperemos a ver en qué se convierten, pero proyecto un monstruo. Y bueno, llegamos al top 3 finalmente. Voy a intentar ser conciso para cerrar esta lista como se debe, siendo preciso en lo que quiero decir. Y ya, como medalla de bronce básicamente, en el podio, para mí, mi tercer disco favorito del año dentro de los mundos del rock y del metal fue el disco Wow de la banda An Abstract Illusion. Qué cosa tan increíble. Desde que yo me enteré de que pues, era un disco que se movía entre los terrenos de el progressive metal, del death metal, específicamente es un disco más que todo yo creo que de progressive death metal, sospechaba que me iba a gustar por ser tan fan del género, pero cuando lo escuché, le di sus vueltas, lo dejé crecer, me di cuenta que me topé ante algo genial, y es una de esas cosas que, digamos, las razones que yo pienso por las cuales me gustó mucho este disco son muy parecidas a los que tuve cuando escogí mi disco favorito dentro del metal del año pasado, que fue, si lo vieron, el disco de Between the Buried and Me. Un disco que no reinventa nada necesariamente, no está trayendo algo que no hemos escuchado antes. Este disco ciertamente se posa sobre los hombros, pero los hombros de gigantes, ciertamente, pero le da rienda suelta a su creatividad de una manera tan exquisita y tan bien pensada, tan bien lograda, que hacen de este disco algo genial, extraordinario. La construcción de canción de este disco es un deleite. Claramente ese es un género que exige eso, que las canciones en su ambición sepan construirse cerebralmente, pero al mismo tiempo que sean capaces de llevarte en una montaña rusa en la que en un momento estás escuchando simplemente una introducción sutil, atmosférica, y en un punto imprevisto de la misma canción estás ante el blast beat y ante la explosividad rítmica más descadenada, más desenfrenada. Es uno de esos discos en donde el viaje importa más que el punto de partida o el punto final, en donde lo que importa es el recorrido, y por eso me parece tan logrado. O sea, en términos instrumentales, solo 7 canciones desbordadas en talento y creatividad. En términos vocales es muy logrado también. Es un disco genial. Yo sé que tengo una debilidad por estos géneros y este tipo de sonidos casi siempre me envuelven y me atrapan con cierta facilidad por un gusto particular, pero hey, estamos en mis discos, una lista de mis discos favoritos, y este fue sinceramente el tercer disco que más disfruté dentro del rock y del metal dentro del año. Me recuerda cuando disfrutaba tanto bandas como Opeth, me recuerda cuando descubrí bandas en la última década como Neobliviscaris, como Persephone. Así, esa misma sensación, o muy parecida al menos, he tenido escuchando este disco. Qué buen descubrimiento. Nuevamente, mi descubrimiento favorito dentro del metal de este año sin duda fue An Abstract Illusion con su disco Wow. Ya dando la medalla de plata, el disco subcampeón para mí del año 2022 dentro del mundo del rock y del metal es, y bueno, y debo decir que tanto el segundo como el primero, si ustedes están metidos mucho en la discusión del rock contemporáneo, habrán escuchado estas bandas y
ya probablemente más de uno anticipó cuáles iban a ser los dos primeros discos. Lo que quizás no saben es en qué orden. Pero en la posición número 2, nuevamente en el podio, nuevamente digamos por lo menos entre mis discos favoritos del año, y esta vez calado alto dentro de la posición número 2, para mí está Tell your name, don't ask for hers. In this land of oysters, you are the world. The painless plainness of military life. Black Midi con su disco Hellfire. ¡Ah! ¡Qué alegría vivir en una época en la que existe Black Midi! Black Midi ciertamente en Hellfire no tuvo un cambio tan radical respecto a su segundo disco anterior, Cavalcade, como lo tuvo Cavalcade del año pasado respecto a su disco debut, Schlagenheim. Ciertamente el cambio no es tan brusco. Este disco sigue siendo esencialmente un disco de prog, pero un disco de prog no del prog al uso, un disco de avant prog, un disco con la mente del prog, pero con las vísceras del rock experimental. Un trabajo extraordinariamente compuesto. La forma en la que orgánicamente fluyen tanto las líneas instrumentales propias del rock, guitarra, bajo, batería, como teclados, al mismo tiempo teclados, cuerdas, etcétera, vientos, que hay mucho viento acá. Es extraño que se dé tan poco forzado. Es extraño, es poco común ver un disco que sea tan caótico en su propuesta, que en principio pueda salir tan mal, tan desastrosamente, con toda la ambición que tiene el disco, y sin embargo salga tan preciso. Es un disco ciertamente una locura, pero siempre que nos encontramos con músicos tan desquiciados, estamos en una delgada línea, estamos jugando con un arma de doble filo en el que el caos se puede volver un caos sin sentido. Y este es un caos controlado, orientado, pensado. El baterista de esta banda puede ser mi baterista favorito de los últimos 5 años, desde que Black Midi existe, por lo menos dentro del rock. Es un tipo tan preciso, tan animalístico en su performance, pero al mismo tiempo tan sutil y tan elegante. Es una combinación especial, muy especial. Este disco es técnico, es caótico, es complejo, es infernal por momentos, pero también es casi poético. Las partes en las que se suspende, las partes más calmas, más melódicas, que también las hay por montones, son acogedoras. Son acogedoras. Es un disco que te está soltando y atrayendo constantemente. Es un toro mecánico que te tira para todas partes, pero al mismo tiempo es el abrazo de un ser querido. Es increíble este disco, tremendamente logrado. Y yo quiero que, para finalizar con Black Midi, yo quiero que dimensionemos de verdad la magnitud de lo que está haciendo Black Midi, porque tienen 3 discos, y yo les quiero preguntar, ¿cuántas bandas en la historia del rock, en toda la historia del rock, sacan sus 3 primeros discos como obras maestras o cuasi maestras? ¿Cuántas veces vemos en la historia del rock que los 3 primeros discos de una banda, y especialmente siendo tan próximos, porque recuerden que el disco anterior de Black Midi es solo del año pasado, pueden sacar 3 discos así de brillantes, así de que enloquezcan de esa manera la crítica, que enloquezcan de esa manera a los fans? Muy pocos ejemplos tenemos a lo largo de la historia, muy pocos. Pues Black Midi lo está haciendo hoy y estamos vivos para presenciarlo. Entonces, pues de una maldita vez, démosle honor a quien honor merece. Y hablando de honor a quien honor merece, yo creo que ya saben cuál es el disco que tengo en la posición número 1. O sea, ya, aparte porque fue una banda cuyo disco anterior, también del año pasado, también estuvo en mi podio y muy alto. Y ya saben entonces que para mí el puesto número 1 se lo lleva un disco que va a marcar historia, si no es que ya la marcó. Black Country New Road con su segundo álbum apenas, Ants from Up There.
Yo, una de las cosas complicadas, sobre todo hoy que no escribí guión, es cómo hacer que la palabra condiga con aquello a lo que me estoy refiriendo. En otras palabras, que esté describiendo de manera fidedigna la música de la que estoy hablando. Y aunque esta es una complicación propia de toda descripción, yo creo que se exalta esta complicación cuando estamos hablando de un disco como Ants From Up There, de Black Country New Road. Yo no uso el término clásico instantáneo porque fundamentalmente es una contradicción en los términos. Un clásico se define en gran medida por la estela que deja a lo largo del tiempo, y si recién sale no puede haber dejado estela porque no ha habido tiempo, entonces no puede ser clásico y al mismo tiempo instantáneo. Pero cuando sale un disco como Ants From Up There de Black Country New Road, a veces me cuestiono esta idea y digo, quizás hay discos que todo el mundo sabe desde que salen, que todos saben que va a quedar ahí, va a llegar para quedarse, y que va a estar inscrito en los discos del Olimpo, y que va a ser escuchado por generaciones, y que va a ser amado por miles. Pues señores, este nuevo lanzamiento de Black Country New Road, que venía a sacar otro disco extraordinario, que si lo recuerdan, su disco anterior el año pasado fue mi tercer disco favorito de ese año, dentro de la lista de rock y metal. Aquí cambian y se superan en tantos sentidos. Esa organicidad del sonido que me gustaba tanto de su disco anterior, que me fascinaba de su disco anterior, sigue estando aquí, pero emplazada un poco de otra manera. Este es un disco mucho más reflexivo, en parte también por la situación que está viviendo la banda, porque se fue técnicamente ya para la grabación de este disco, se había ido, solo que lo terminó de grabar su vocalista y probablemente su cabeza visible, Isaac creo que se llama el tipo. Y este es un disco que increíblemente, y a pesar de las apariencias, es tan ambicioso, nuevamente utilizando ese concepto acá, porque me parece que es una de las cosas que más jalona un disco para hacer un disco más del montón, brillante. Pero es un disco tan amalgamado de sonidos, de texturas, de minucias y sutilezas, que parece increíble, sobre todo cuando se escucha por primera vez. Porque en esencia podríamos decir que es un disco de art rock, me parece que es el género primario. Pero si The Smile era ambicioso, siendo un disco de art rock, este disco lo es el triple. Porque es mucho más paciente en su construcción, es mucho más sutil, es mucho más preciso. Y esa precisión no solo la logra a nivel instrumental, sino a nivel emocional, porque es muy demandante a nivel emocional precisamente. Es un disco con muchos elementos de chamber pop por su carácter muchas veces de cámara que tiene, con el extraordinario incorporación de cuerdas que tiene, creo que la chica que toca el violín aquí. Esa forma de construir tan cinemática, tan abstracta muchas veces, pero que al final hace tanto sentido, del post-rock. Un disco que logra ser tan introspectivo, pero al mismo tiempo visceral, tan solitario, pero al mismo tiempo que sientes que te acompaña como si fuese tu mejor amigo, tan reflexivo y a veces tan perdido en esa reflexión, pero tan logrado al final del día para decir, hey, al final todo hizo sentido, al final fue una obra conceptual perfecta. Uno de esos discos que además demuestra que uno no tiene que ser una persona ultra echada de virtudes técnicas para hacer música tan compleja en la composición y tan lograda en creatividad. Porque esos tipos son capaces, o sea, tipos, chicas, porque también hay chicas aquí que pertenecen al proyecto, son muy capaces. Ciertamente tienen el estudio adecuado para hacer un disco más exhibicionista. Sin embargo, aquí deciden aplicar inteligencia compositiva, inteligencia emocional, para hacer un disco que, como ya muchos están diciendo, probablemente va a marcar época. No pensaba en un principio ponerlo de primero, porque siento que este es un disco que, a pesar de que salió hace mucho tiempo, salió en febrero, tiene tanta cuerda, tiene tanta sustancia,
que puede seguir creciendo mucho más. Y nuevamente, está compuesto de tantas minucias y sutilezas que solo las escuchas repetidas van a mostrar este disco como lo que es, una entidad viva que se va presentando y va creciendo y se va desarrollando a sí misma con el paso del tiempo. Por eso le tengo 4.5 estrellas en Radio Music y no todavía las 5, pero estoy seguro que eventualmente llegará a ese punto. Así que eso fue. Prometí ser más conciso y terminé, creo que haciendo un video más largo que el del año pasado. Ok, está bien. ¿Qué más le podemos hacer? Gracias por ver. Nuevamente quedaron muchos discos por fuera. Tenía pensado incluso al sentarme presentar algunas menciones honoríficas, pero ya no quería hacerlo más largo. Pueden ir a mi Radio Music, buscarme allí como Jason y verán por lo que los discos que califiqué, porque creo que califiqué todos, o si no, al menos la mayor parte de discos que escuché este año, bueno, el año pasado. Entonces pueden ver allí la lista también de aquellos que les di más calificación y por lo tanto aquellos que me gustaron mucho y que estuvieron cerca de estar en esta lista. Pero discos como los de Shape of Despair, Voivod, Ken Mode, Disillusion, Lorna Shore, Elder, Viagra Boys, así de los que se me vienen a la mente, fueron discos que estuvieron también muy cerca de ser parte de esta lista. Pero bueno, eso fue todo. Nuevamente, en los próximos días vendrá también la segunda lista de mis discos favoritos que no pertenecen a los mundos del rock y del metal. Pero estos fueron mis discos favoritos, llenos de mucha música extraordinaria, música que me alegró mucho el 2022. Y bueno, díganme por su parte cuáles fueron sus discos favoritos, en cuáles coincidimos, en cuáles no. Háganmelo saber y estén atentos no solo para el próximo video, sino para lo que se viene este año. Recuerden que si ya publiqué el otro video, ya está la lista de mis canciones favoritas. También está pues la playlist de mis canciones favoritas, como también el collage con todos los discos para que vayan y los revisen. Gracias por verme nuevamente, gracias por quedarse hasta acá si lo lograron y nos vemos la próxima. Chao.